Bienvenidos a Mirá, gracias por compartir. Pancho, hoy te metés vos un poquitito en mi programa, no te creas que vamos a hacer, que me vas a dejar solo en tu programa vos a mí, así que lo compartimos. Y yo quiero aprovechar que está Mario Negri ahí porque me gusta, porque ya desarrolló varios temas y yo quiero ir al fondo de una cuestión. A ver, Alberto Fernández no es como Cristina, eso está claro. En la forma, piensan diferente de muchas cosas, pero desde el punto de vista práctico la está acompañando. Yo lo escucho decir que va a analizar la reforma de la Corte Suprema y tiemblo, la verdad que tiemblo, Negri, porque se lo escucho decir al presidente, cosas que antes no decía. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, bueno, esperemos a ver qué hacen, pero lo que están diciendo y haciendo está cada vez más cristinizado, Alberto o el gobierno, no sé qué le parece a usted. Es cierto que en mucho, cuando vos hablas de este tema te dicen, bueno, hay cortes que tienen 20, 18, 17 y no le produce escozor a nadie. No debería producir escozor discutir si una corte tiene más o menos. Nos produce escozor que es en la Argentina y con los antecedentes que hubo. Entonces, eso sí nos produce preocupación, la designación del procurador, ¿no es cierto? ¿Se van a oponer entonces a lo de la Corte o no? Yo personalmente creo que no hace falta ampliarla a la Corte. Creo que en todo caso hay que buscar otra forma de diligencia, aumentar... Pero Negri, a ver, usted porque son muy elegantes, con todo respeto, con todo respeto sí. No es, son muy elegantes, pero a ver, ¿para qué va a querer el kirchnerismo ampliar la Corte si no es para garantizar la impunidad de Cristina por si alguna causa llega ahí? Porque ya la están queriendo pulverizar. A ver, lo veo yo que analizo los expedientes como cualquier hijo de vecino, como cualquier periodista, no lo va a ver la oposición. Yo supongo que lo ve. Ahora, mire, usted, es legítimo, la pregunta sería, ¿es legítimo que la vicepresidenta, que tiene causas, que tiene 4 o 5 elevadas a juicio, se preocupe por eso? Es legítimo. ¿Es legítimo que quiera defender y buscar su principio de inocencia? Es legítimo. ¿Qué es lo que está mal? Que volvió al gobierno y use al Estado para generar posibilidades y vías que lo lleven al propósito que quiere lograr. Entonces, es legítimo que se... Es más, no solo es legítimo, debe defenderse. Exactamente. Y debe tratar de probar su inocencia. Ahora, si nunca en su gobierno retiró ninguna de las querellas donde fue parte con la Oficina Anticorrupción, ¿por qué manda a hacerlo ahora cuando usted está al medio? Si las causas ya están elevadas a juicio hace 1 año y medio. De eso se trata. Se trata de que mi retorno al Estado no se convierta en un instrumento para que pese de tanta magnitud para inclinar las definiciones de una justicia que debe ser independiente en favor de lo que se investiga cuando estuve antes. Porque esa posibilidad no la tiene ningún ciudadano. Bueno, eso desde el punto de vista judicial, pero también podemos hablar sobre el discurso, porque yo el otro día lo compartíamos, Mario, y también lo compartí con Pancho. Hay, entre el dilema de pandemia o economía, hay un discurso que a mí el otro día yo lo dije, si yo me cruzara con él se lo diría, señor diputado Máximo Kirchner, cuidado con esos discursos, que ustedes, si estamos con la cuarentena, ustedes son la vida porque defienden la cuarentena y cualquiera que quiera discutir. Me lo dijo usted el otro día, Mario. Sí. Me lo dice Pancho cuando analiza la economía, en su idioma, en su lenguaje, con su criterio, y me lo dice Martín Tetaz. O sea que alguien que quiere ir a vender milanesa porque le quiere, porque necesita darle de comer a su familia, está a favor de la muerte. Es una grieta ideológica, discursiva, peor que la de 2008 con el campo. Yo es lo que creo, Negri. Inimaginable, yo he estado en el discurso, creo que eso es ya, imaginar una grieta de esa envergadura, bueno, creo que no debe penetrar en la sociedad, pero yo creo que acá hay que bajar un cambio, y el que tiene que bajar un cambio primero es el que conduce arriba de todo, que es el presidente. En segundo lugar, no tiene que bajar al barro, que deje que otro ande ladrando. Él tiene que no perder la capacidad de convocar a una sociedad y a la dirigencia, a la producción, a los trabajadores, porque le tocó una transición, no le gustó, le tocó, no la pensó, le tocó, es difícil, le tocó. Así es quienes conducen
la voluntad popular del Estado. Pero- Entonces, no es para sacarse las ganas. Entiendo. Pancho, permiso, Mario, es una linda conversación esta, aprovechémosla. No, pero- Pancho, hablemos de economía real, ¿no? Porque ¿Cómo no? hoy el dato es que en marzo la economía bajó, es récord en la historia de la Argentina, en la historia reciente de la Desde el Argentina. 2002 que no caía en marzo de ese modo, pero tenés un tercio de cuarentena, así que viene bastante peor en abril, ¿no? Y es esta dialéctica de la que hablaban ustedes recién, ¿no? Bueno, yo te pregunto a vos como especialista en economía, ¿es real la dialéctica o se puede ir reactivando la economía, flexibilizando la cuarentena de una manera inteligente? Yo sé que vos no sos sanitarista, pero No, desde el punto no, de vista... pero la sensación que da es que no queda otra, que tenemos que hacerlo de algún modo. Hay países que van encontrando la fórmula de a poco, por supuesto, midiendo, testeando, rastreando, como decía recién Miguel Ángel Broda, pero ¿qué vamos a estar 3 años hasta que aparezca la vacuna todos encerrados? Bueno, a ver, le voy a pedir un esfuerzo de producción a la producción. Porque, primero porque este médico es cordobés y es un especialista y generó mucho ruido en los foros de opinión porque está diciendo, primero, ¿por qué un sanitarista, un médico dice, muchachos, a ver si nos ponemos la pila que contagiar, nos vamos a terminar contagiando todos? ¿Cómo se llama, producción? Juan Abaquián, un cordobés como usted, Mario, escuchémoslo. Sí, conozco. Escuchá. La verdad que mando este estado de WhatsApp porque no entiendo qué quieren hacer volviendo la cuarentena para atrás. La verdad, un sinsentido. La cuarentena tan estricta que llevamos 60 días era lógica en el sentido que eran casos importados, que se quería adecuar el sistema de salud para que hubiese cama para todos los pacientes. Pero bueno, obviamente hay que ir liberándola de a poco. Esta medida de volver todos para atrás parece una locura. Era obvio que a medida que la gente vaya saliendo va a haber nuevos casos y debe ser así para que de una vez por todas tengamos el pico y luego disminuya. Si los políticos no quieren asumir el costo de tener nuevos casos, que asuman el costo de la cantidad de fallecimientos, empeoramiento de otras patologías por esta cuarentena tan estricta, que asuman el costo del daño psicológico que están creando a toda la población. ¿Hasta cuándo? Ya basta de decir que esto es para cuidar nuestra salud. La salud también implica la economía, y implica la salud mental, implica el resto de las patologías que la gente no está concurriendo por el terror que los medios y los políticos crean en la población. Wow, fuerte, ¿no, Mario? No, yo ya lo había escuchado. Le faltó una coma, algunos, no todos. Otras veces algunos al revés, pero coincido. El dilema, Córdoba retrocedió de golpe la ciudad, se cerraron los ingresos. No voy a explicar cosas obvias que en todos los programas de ustedes preguntan, la velocidad del virus, cómo se va a un lugar, hay que rastrearlo, como decía Broda. Y hoy ya me acabo de enterar cuando entré acá al programa que en un pueblo del interior de Córdoba ahora exigen que cuando entré a la cuarentena al pueblo y no pueda salir más del pueblo. Digo, hay una cuestión de psicosis. Yo estoy notando que los funcionarios se están poniendo nerviosos también, es cierto, son 70 días, y la gente se pone mal y ansiosa, pero no hay que enojarse con la gente. Y también se rompen los vínculos interpersonales, o ¿qué estamos pensando? Vamos a vivir distinto. Y el abuelo que no ve al nieto, y el hermano que no se ve con el pariente, y cuando termine esto, me dijo el otro día en un restaurante, me dice uno, y escúcheme Mario, fui a buscar la comida, nada más, no fui a entrar al restaurante. Me dice, y cuando esto termine, ¿sabe cuántos meses va a llevar que la gente vuelva al restaurante? Claro. ¿No? Claro, Entonces, claro. coincido. Hay sectores además que van a desaparecer, Luis, está claro. ¿Qué sectores, Pancho? Y bueno, tenés estos, por ejemplo, los restaurantes, muchos que son microempresas. 50% ya han cerrado. Claro, el otro día salió un estudio que lo dio acá Paula Urien, lo publicó. Así, de las pymes. 67.000 pymes están a punto de cerrar quebrar. por esto. Bueno, Bueno, hay que empezar a pensar de nuevo y... Hoy Broda decía una cosa, y le digo a Olivera, y lo está mirando, dejo sí. de visitar Sí. tanto. Broda decía una cosa que es cierto. ¿Vos te acuerdas que al principio dijeron vamos con 100.000 millones para el crédito Procrear? Sí, Nadie va a comprar una casa ahora. claro. Vos tenés que ponerle a la empresa para ponerle el salario. Si no tenés empresa, no tenés empleo.
y no va a tener empleo Bueno, por eso. si no contribuye de algún lado. Y encima tenemos poca plata para darle Es cierto. a las empresas, ¿no? Pero política se sigue haciendo. Ahora yo voy a hablar de eso. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. No. Perdón por los minutos. Pancho, ¿algo más para decir? Si Un no, gusto nos y ya estamos cumplí viendo con su mal. programa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Buen programa. Gracias a ambos. Interesante esta charla, muy interesante, ¿no? Por un lado, Pancho Olivera, que sabe mucho de economía y sobre el ritmo de la economía. Guadalupe Vázquez ahora tiene una encuesta que va a saber cómo hay una gran preocupación en la Argentina por la economía y se está alejando un poco la preocupación por el COVID y al mismo tiempo crece la preocupación por la economía, casi en la misma proporción. Vamos a hablar con Federico Andajasi, obviamente, porque hay, efectos colaterales y uno es el psicológico, la salud pública. No hablemos ya de los temas vinculados con, me corro un poco así lo pueden tomar a Federico Andajasi, a los temas vinculados con lo cardiovascular que hoy, ayer nosotros analizamos un poco el estudio de la uva, mamita, el crecimiento de los problemas cardíacos, las gripes que hay, o sea, los problemas que había con la salud pública y privada de la Argentina el año pasado, ahora se le suma esto y se está dejando de lado muchas cosas. Pero me voy a tomar unos minutos, lo voy a hacer rapidito. ¿Por qué digo que Alberto Fernández, Cristina Fernández y Kicillof y Alberto, todavía reunidos con Horacio Rodríguez Larreta, se adaptan al COVID mejor que la oposición? Mejor que Horacio Rodríguez Larreta y la oposición. Mira, cuando el virus se empezó a propagar por el mundo, muchos argentinos prestamos atención a nuestro ministro de Salud, Ginés González García, es el ministro del Estado. Pensamos por un momento que Dios se había vuelto a poner la celeste y blanca. Acá el coronavirus no va a llegar. Yo cuando me lo dijo el ministro de Salud le creí. No lo estoy gastando, estoy diciendo la verdad. Bueno, nuestra ilusión duró un par de días. Pero entonces el presidente reaccionó a tiempo y dictó una cuarentena estricta. La única decisión que explica su actual índice de popularidad. El golpe fue brutal cuando todos nos enteramos, pero la reacción de la sociedad fue en términos generales positiva. Lo que nos importa a nosotros, por ejemplo, a Federico le importa de un lado, a mí del otro, pero también me importa el análisis del comportamiento humano. Hace tiempo que venimos hablando con Federico y le empezamos a prestar atención a las reacciones colectivas. Yo, de hecho, todavía tengo pegado en la heladera de mi casa 3 circulitos, cuando empezó la pandemia, que hablaban de la conducta humana en la pandemia. El primer círculo era el del miedo, tocaba el segundo círculo, la incertidumbre, y el tercer círculo, ¿cuál era? La adaptación. No la aceptación, obviamente, pero la adaptación. El que mejor se adapte, mejor se va a estar parado, ¿no? Adaptación o adaptabilidad, que no es lo mismo. La adaptación es la adaptación y la adaptabilidad es la capacidad de adaptarse. Después de 2 meses completos de cuarentena, cuando yo hablo de lo político, como analista político, estamos en condiciones de decir que el presidente, la vicepresidenta y el gobernador Kicillof parecen adaptarse mejor al coronavirus que el resto de la oposición. Perdón, no es ni una chicana, ni un chiste, ni una ironía, es un análisis político. Es más, son los campeones de la adaptación, los reyes de la adaptabilidad. ¿A qué llamo adaptarse? Depende. Alberto se puso el traje, lo digo con respeto, de tío Alberto. El traje de tío Alberto, como diría Alejandro Bornstein. Y ese modelo le sienta bien, por eso tiene el índice de aprobación. Con la gente con miedo, vos te convertís en tío, te convertís en el Alfonsín de la primera época, en el Néstor de la primera época, ¿no? Vengo a reconstruir todo. Pero el presidente, como dice Negri, empieza a desentonar cuando, presionado por Cristina, de repente se pone a inventar el enemigo perfecto. Un día es el empresario, un día la emprende contra los empresarios, otro día contra el periodismo, algún periodista en particular, los dirigentes de la oposición, algunos dirigentes de la oposición que no le dan el gusto de responderle, como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Porque si le responde, va en contra de las expectativas políticas. Porque si sale María Eugenia Vidal, Carrió, o a responder, o Macri, están un mes en las tendencias, un mes están, lo descuartizan políticamente.
Pero también Alberto baja su crecimiento cuando cede, ahora lo van a ver en las encuestas, frente a su compañera de fórmula y desarrolla o desenrolla la alfombra roja en el derrotero de Cristina hacia la impunidad. ¿Por qué Alberto se disfraza de Cristina a veces? ¿Por qué no hace y no dice lo que piensa? Si no piensa como Cristina. ¿Por qué no arma una línea interna para disputarle el año que viene la supremacía a la vicepresidenta y a la cámpora? ¿Te lo preguntaste vos? Yo me lo pregunté como analista político. ¿Sabés por qué? Porque entiende que si lo hace, el Frente de Todos se va a romper en pedazos. Y las elecciones contra Juntos por el Cambio las van a perder. Pero Majul, falta 1 año y medio para las elecciones. Sí, pero juegan en varios tableros y juegan para adelante. Eso es adaptabilidad. No los estoy elogiando, estoy dando una descripción. Es decir, el nivel de adaptabilidad del presidente es asombroso y doble. ¿Cómo definir la capacidad de adaptación de la vicepresidenta? Ya que terminamos de hablar del presidente. Bueno, una mirada rápida y superficial diría que ella parecería no estar al tanto de lo que pasa alrededor. Que en su enorme megalomanía, ¿se dice? Megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Creerse lo más importante del mundo. Muy bien. Que en su enorme megalomanía no se detiene a analizar las consecuencias ni el daño que estaría produciendo el bichito. Digo el bichito porque le dijeron bichito tanto a Alberto Fernández como a Kicillof, ¿eh? ¿Viste? El bichito. Bichito tan chiquito. Muy bien. A ver, podría ser. Ese análisis me parece un poco superficial, rápido, pero puede ser. Pero lo que importa no es tanto eso, sino la fuerza y la velocidad de Cristina en su embestida contra fiscales, jueces, medios de comunicación, para intentar desaparecer las 10 causas que la van a seguir haciendo desfilar por Comodoro Pi si no las hace desaparecer. Y vos te preguntarás, ¿cómo le da la cabeza y la energía a Cristina para inventar ella y su tropa todos los días una cosa nueva? Porque hoy hay una cosa nueva, ¿eh? Ayer había una, antes de ayer. Bueno, a ver, rápidamente, entre las cosas, la salida de la cárcel a su casa del ex vicepresidente Amado Boudou. Vos decís que Cristina estaba ahí. No sé en qué medida, pero estaba ahí. Obligado, Aníbal Fernández, Boudou, estoy hablando del juez. El pedido de nulidad de la causa por encubrimiento al firmar un memorándum de entendimiento con Irán. Van Parrilli, va Zanini y va ella. El copamiento de las posiciones de cada uno de los ministerios para garantizar el fracaso de todas las causas de corrupción contra los funcionarios del gobierno. La presión al presidente de Cristina y su gente para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Negri dice, bueno, ojalá que no sea, ojalá, van por eso. La renuncia de la Oficina Anticorrupción en su rol de querellantes en las causas unificadas, los Sauces y Otesur, de eso vamos a hablar con Silvina Martínez, entre otras cosas. Y ahora mismo, el pedido de sus abogados, los abogados de Cristina, para que no reinicien las sesiones del juicio oral por la causa de la obra pública, poniendo como excusa la pandemia. Lo anticipó ayer Silvina Martínez. Hoy algunos diarios lo presentaban como una primicia, pero lo dijo acá ayer Silvina Martínez. La pregunta correcta no es por qué todos los días impulsa una maniobra nueva, Cristina. El razonamiento correcto es, lo hace ahora porque ella también se adaptó a lo que implica el COVID-19. Porque sabe que los argentinos estamos demasiado preocupados por nuestra salud y por nuestra economía, por no contagiarnos el virus. La verdad, vos salís de tu casa y ¿qué pensás? Yo pensé que me olvidaba el barbijo y ¿sabés lo que hice? Volví de nuevo. Lo primero que pienso es en eso. Después, la segunda, la tercera parte sería las causas, Cristina. Pero lo primero que uno piensa es eso. Entonces, ¿sabe que de alguna manera, Cristina, como sociedad, estamos aceptando por omisión que ella siga haciendo lo que se le dé la gana? Pasando por encima de los fiscales, los jueces y las instituciones. Pasando por encima de los valores y principios, no tuyos y míos, de millones y millones de argentinos. De millones y millones de argentinos. ¿Y qué decir del gobernador de la provincia? Yo acá tengo un análisis aparte. Al principio, cuando todo comenzó, parecía un tanto incómodo con la pandemia. Desdibujado políticamente. Después empezó a crecer. Y perdón, no subestimen a Kicillof, que es muy inteligente también. En los últimos días,
empezó a desplegar una estrategia que, más allá de lo controvertida que es, cada uno debe tener su opinión sobre eso, apunta claramente en dos direcciones. Responsabilizar de la nueva ola de contagios y fallecimientos a una ciudad comandada por Horacio Rodríguez Larreta que está complicada. Sacarse encima la responsabilidad, eventualmente como gobernador, por el eventual crecimiento de los casos y las muertes que se den en la provincia que él administra. ¿Y qué está haciendo la oposición frente a semejante despliegue? De nuevo, su índice de adaptabilidad no parece muy alentador, el de la oposición. Sus dirigentes oscilan entre callarse la boca porque entienden que el COVID-19 no tiene camiseta política, está bien ese análisis, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado presuponen que el resto de la sociedad piensa como ellos y también duda entre ocupar espacios entre los medios de comunicación de manera individual, como Negri, Pichetto, Patricia Bullrich, Guado Wolf, para no ser arrastrado por el clima de época que lo condiciona todo. Pero no tiene una estrategia clara como oposición. El gobierno sí. El gobierno sí. Por supuesto. De nuevo, para las elecciones del año que viene faltan siglos. Sin embargo, ni Alberto, ni Cristina, ni Kicillof parecen haber olvidado una atávica costumbre política de Néstor Kirchner. Yo lo conocí bien. ¿Sabés lo que hacía y decía cada Kirchner? Que decía cada día Kirchner. Decía, hay que vivir la vida política, su vida política, como si hubiera una elección presidencial todos los días. Despertarse con una encuesta en la mano y dormirse con la otra. Por eso digo que Alberto, Cristina y Kicillof se están adaptando mucho mejor que la oposición al COVID-19. Hay un móvil en Olivos, está pasando algo en la reunión, Guadalupe quizá tenga información también, me la das si la tenés. ¿Quién está en el móvil? Perdón que... Jerónimo Mura, muy buenas noches, gracias por estar ahí. ¿Qué está pasando en Olivos? ¿Terminó la reunión? Hola Luis, buenas tardes. Está terminando esta reunión de cara a lo que va a ser el anuncio de este fin de semana. Entre viernes y sábado tendremos la extensión de la cuarentena. Ahí, bueno, la importancia que tiene esta reunión, que en medio de las críticas que se han hecho entre la ciudad de Buenos Aires y los intendentes y una parte del gabinete del gobernador Axel Kicillof, se está dando esta reunión. Lo que buscan desde el Poder Ejecutivo es pacificar estos vínculos que hasta el momento venían siendo buenos. Por el momento podemos decir que todos los anuncios los habían dado en conjunto. La idea es que esto permanezca así. Va a suceder entonces. De cara a lo que va a ser este nuevo... Sí. Exactamente, y de cara a lo que va a ser este nuevo periodo, lo que más le importa al presidente de la Nación por estas horas es el transporte, por supuesto, y lo que está ocurriendo en los barrios vulnerables a partir de los nuevos números, ¿no? Tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense. Muy bien, Jerónimo, si tenés más información, nos llamás. Nosotros tenemos la misma información que nos acabás de dar, muy buena esa información. Parece que el presidente Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta van a hacer el anuncio conjunto. No sé si va a ser, no sé si tenés esa información, ¿va a ser mañana o va a ser el sábado? Mañana yo creo que mañana no sé. No, porque viaja Alberto Fernández a Tucumán y Santiago del Estero. O sea, el viernes. El viernes, mañana jueves. El viernes probablemente, o el sábado si llegan. A ver, ¿qué pasa, Hugo? Quieren anticiparse al fin de semana, a diferencia de lo que pasó con anuncios anteriores. Bueno, ¿sabés por qué, Guada? No, por un tema organizativo. Te cuento un dato que muestra la relación cómo está en este momento. Estuvieron 40 minutos esperando a Alberto Fernández solos, Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, con Goyán, con Quirós. ¿Hablaron entonces? Charlando lo más bien, siempre mirando, no hubo, me dicen que no hubo ninguna recriminación. Ni pase de facturas. No, Bueno, mirando hacia el futuro. es importante. Yo voy a dar la información que tengo, que es informativa y deductiva. Obviamente, ¿va a seguir la cuarentena? Va a seguir. Sí. ¿Se va a flexibilizar? No. No. ¿Se va a ir para atrás? O sea, depende de cada provincia. Sí. Recordemos que en el resto del país las provincias pueden avanzar o no. En Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, toda la región del AMBA, no va a haber cambios. Bueno, ¿se va a ir para atrás? Tampoco.
Hay en la ciudad ahora no. mucha preocupación, Federico, porque son conscientes de los problemas de salud y los problemas de salud que no tienen que ver estrictamente con el COVID, que están avanzando profundamente. Yo no sé cómo hacen, pero hay un seguimiento de la salud mental y psicológica que yo supongo que debe tener que ver con los pedidos de consulta, las internaciones, deben tener algún registro, ¿no? Mira, hay pocas estadísticas y debería haber más. La verdad que hay poca información y hay poco cuidado por parte del gobierno con la salud mental de los argentinos. Hay mucha más improvisación de lo que vos suponés, Luis, en el plano económico, en el plano psicológico, incluso en el plano de la salud. A ver, el gobierno se metió en una encerrona solito. ¿El gobierno nacional? Claro, porque al declararse radicalizados en relación con la pandemia, no declararse los partidarios de la vida contra los partidarios, los personeros de la muerte, no tienen opción ahora, no tienen opción ni siquiera de flexibilizar un poco. Por eso recurren a esta pelea con Larreta, digamos, para culpabilizarlo. Ahora, dentro de un ratito vamos a estar hablando con Conrado Stoll, que es uno de los especialistas, por lo menos uno de los que yo más escucho, que siempre tiene una mirada que va más allá. Y también con el economista Daniel Artana, porque la economía y la pandemia están vinculadas, obviamente. Por supuesto. ¿Me decías? Pero mira, hay un modelo muy interesante si uno quiere saber qué está pasando con la psicología de la gente. Vos sabés que al principio de la cuarentena se declaró justamente cuarentena en un barco, el Diamond Prince, que es un crucero, con 3.711 personas a bordo. Y claro, eso te da un modelo estadístico de la dinámica del virus único, porque podés saber cómo se va desarrollando. 3.000 personas, exactamente. en una base de 3.000 personas. Bueno, muchos prestaron atención a la cuestión médica, por supuesto. Es muy fácil, ¿eh? De 100 personas se van a contagiar todas. 80 no van a presentar síntomas, el 5% va a estar complicado y el 3% es probable que se muera. Eso es lo que arrojó. Eso es lo que están diciendo crucero. Ferrer con el gobierno en la ciudad. Exactamente. Fue lo que dijo Merkel al principio de todo esto. Nos vamos a terminar contagiando todos. El índice de mortalidad va a ser mucho más alto de 80 para arriba. Ahí dan un índice del 2.7%, claro, que es muy alto. Pero las personas de 50 años era cero, no sé cuánto. Las personas de más de 60 años era cero, si no tiene enfermedades preexistentes. Exactamente. Ahora, lo interesante de esto es estudiar un poco la dinámica de la psicología, porque en el barco vos lo tenés como en una película, ¿no? ¿Viste? Como en el Expreso de Medio Oriente, que vos... Y además no podés salir, hay un confinamiento real. Totalmente. Bueno, te digo que las consecuencias son devastadoras, Luis, devastadoras. Están los testimonios de la tripulación que te digo que es de miedo. Hay que concentrarse en eso porque se está desatendiendo muchísimo la salud psicológica de los argentinos. Y también hay que concentrarse en si están haciendo las cosas bien o mal en lo instrumental. Lo voy a saludar a Silvina Martínez, sé que está también Juan Manuel López, vamos a compartir con ellos unos minutos, el diputado Juan Manuel López. Hola Juan Manuel, hola Silvina Martínez, buenas noches a ambos. Silvina, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vas a presentar un pedido de informes. Esto es muy importante, muy importante. Es importante el pedido de informes que va a presentar Silvina, ¿por qué? Primero porque esta vez el pedido de informes se lo va a hacer al gobierno de la ciudad y no al gobierno nacional, por si alguien dice, ¿están jugando por un partido? No, pedido de informe al gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad, si tiene información, deberá contestar, porque hasta donde yo sé, habría que ver si esto sucede, porque es bastante preocupante. Te saludo y te pregunto de qué se trata, Silvina. Bueno, hola Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? A ver, te comento, en el día de ayer salió una resolución de jefatura de gabinete conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que establece un programa de servidores públicos. Este programa establece la obligatoriedad y la facultad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reasignar funciones a todos los empleados públicos que por las medidas que conocemos no pueden desempeñarse en su ámbito de trabajo normal, los ministerios, secretarías, etcétera. Lo preocupante de todo esto es que se lo reasigna en lugares que son de riesgo para funciones a las cuales no están capacitados sin los elementos necesarios. Por ejemplo, al personal del Teatro Colón se lo reasigna para cumplir funciones en los barrios populares, en las villas, testeando a la gente a través de los hisopados. Son personas que no están capacitadas en enfermería, en medicina para hacer esto, no tienen los elementos necesarios, o para vacunar a los adultos mayores, tampoco están capacitados para esto. Entonces se hace en forma compulsiva, sin la posibilidad de que el trabajador se pueda negar porque reasigna funciones, cuando no es el trabajador el que se está negando a ir a su lugar de trabajo, sino que por una propia normativa se le impide. Silvina, vos ya presentaste el pedido de informe, lo vas a presentar ahora.
Ok. Ya presenté el pedido de informes. Te digo lo último, cortito. A ver, esta gente tendría que ir a su lugar de trabajo porque es necesario los organismos públicos que estén abiertos. Ahora no van porque dice que colapsan los colectivos, el medio de transporte público y hay riesgo de contagio. Bueno, eso ahora, no está mal. Eso está perfecto. Ahora se los envía a través del mismo transporte público a lugares donde hay casos de coronavirus sin ningún tipo de protección. Eso es lo que está mal. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ¿vos estás segura, Silvina, que... Porque, a ver, la reasignación de trabajo en distintos puestos, no sé si es así o no, pero podría estar avalada por la emergencia que votó la legislatura. No lo sé si es así, vos me contestarás. Y segundo, ¿vos estás segura que a un empleado le dicen, vaya, agarra un hisopo y póngaselo en la boca a los contagiados? ¿Esto es así? Mira, a ver, yo me guío por dos cuestiones. Primero, se trató de un voluntariado. Se le mandaban diferentes correos electrónicos a todos los empleados del gobierno de la ciudad para aquellos que querían en forma voluntaria realizar diferentes tareas. Esto está perfecto, si alguien quería hacerlo, podía realizarlo. Ahora, con la normativa que se dictó ayer, ellos utilizan una figura que es muy conocida en derecho laboral que se llama el ius variandi. El ius variandi te permite que vos puedas reasignar funciones dentro de tu mismo lugar de trabajo y en la misma especialidad o contratación a la cual te realizaron. Es lo mismo que, por ejemplo, cualquiera de nosotros que estamos contratados para un trabajo determinado, de golpe nos reasignen a otro lugar para una tarea en la cual no estamos capacitados ni te dan las condiciones sanitarias necesarias. Entiendo. Eso es en forma obligatoria, pero la otra cuestión que te quiero decir que es importante es también aquellos trabajos, a ver, en el gobierno de la ciudad, a nivel nacional, hay muchos trabajadores precarizados, trabajadores que están contratados bajo la figura del monotributo. Estos trabajadores no tienen ART. Entonces, si estos trabajadores se enferman fuera de su lugar de trabajo, nadie va a salir a responder por ellos por el grave perjuicio que se le va a ocasionar. Bueno, y ahora para vincular por el motivo porque llamamos a Juan Manuel López, ¿siguen avanzando en patear para adelante, dilatar o no empezar o pulverizar los juicios que involucran a Cristina, Silvina? Es muy evidente la maniobra, lo mencionamos ayer, lo comentamos en primicia, lo que estaban haciendo los abogados defensores, y no solamente los defensores privados, sino los defensores públicos, aquellos que dependen de la Defensoría de la Nación, que están en muchos de estos causas de corrupción, donde se niegan a que comiencen los juicios en forma remota, como también se niegan a que se haga en forma presencial porque dice que no están dadas las condiciones necesarias para esto. No solamente sucede esto, sino que el Consejo de la Magistratura es el lugar que debería dar las herramientas tecnológicas para llevarse adelante, dice que no están las herramientas para esto y que además no tiene la orden de los superiores para poner en funcionamiento este sistema. Muy bien. Juan Manuel López, ya te saludé, buenas noches. Todos los días aparece una cosa nueva. Bueno, todos los días aparece una cosa nueva. ¿Cómo la oposición tiene fuerza para frenarlo? ¿Va a hacer algunos planteos? No sé, hablan de la reforma judicial. Yo lo escuchaba a Neri y decía, bueno, vamos a ver qué reforma presenta porque todavía no vemos un solo papel. Pero por ahí la presentan de un día para el otro y tienen número para aprobarla. ¿O no, López? A ver, la reforma judicial me parece la prioridad más extravagante en este contexto que se le puede ocurrir al presidente, ¿no? ¿Qué prioridades hay? La economía, la salud, todo lo que estamos pasando, cómo vamos saliendo de la cuarentena, y al presidente de golpe aparece con una reforma judicial en el contexto de todo lo que vos señalabas en tu editorial, es decir, gente que la liberan, juicios que no se retoman, prisiones domiciliarias, en fin, presiones a los jueces. Entonces, ¿cuál es la prioridad del presidente? Sacar esta reforma judicial. Para mí, en sesiones virtuales, donde lo único sencillo de tratar son temarios acordados, vamos a tratar una reforma judicial, los diputados, nosotros somos muchos, somos 116 de 257, pero hay otro bloque de 11, de la gente que votó a la baña. ¿Qué va a hacer? ¿Va a permitir que se trate la reforma judicial de manera virtual, con las dificultades del caso? Yo creo que no, creo que tenemos la fuerza para no hacerlo. Y además para decirle a la sociedad, esta no puede ser la prioridad del presidente, es la prioridad de Cristina, que quiere plata en mano ya, quiere cobrar
lo que hizo hace un año, que es ponerlo de candidato, y quiere cobrar en efectivo y ahora porque tiene miedo de lo que pueda pasar en el futuro inmediato. Es incierto el futuro inmediato. Entonces, bueno, ella necesita que le paguen pronto, ¿no? Y en ese sentido, ¿pueden lograr una reforma de la Corte Suprema de Justicia por la vía legislativa? ¿Eso existe? O no sé, ¿es el presidente? ¿Cómo funciona eso? No, la Corte Suprema se modifica su número por ley, es una ley que requiere una mayoría simple, la modificó Carlos Menem en la década del 90 y digamos, la dificultad que va a tener el presidente en todo caso es para designar a los miembros porque ahí sí requiere de 2/3 del Senado. Yo creo que no hay que abrir esa discusión. Esa discusión se cerró en el año 2006 con un número acotado de miembros de la Corte, que es el número originario que tuvo la Argentina cuando empezó nuestro país hace más de 150 años. Creo que es un número adecuado, que si algún día lo tocamos tiene que ser por un diagnóstico después de auditorías ciertas y no en un contexto de búsqueda de impunidad. La verdad que no tiene ningún sentido, más que como me tocó explicar en este programa la semana pasada, manejar la Corte para eventualmente postergar los juicios y que Cristina quede impune por el mero paso del tiempo. Le voy a hacer la última cortita a Juan Manuel López y la última para Silvina porque me quedo sin tiempo y quiero escuchar a Conrado Stoll, Daniel Artana, la encuesta de Guadalupe. El 52% no votó a Cristina, ni a Alberto Fernández. Y el 41%, creo, no sé, voto más, voto menos, o porcentaje más, porcentaje menos, votó a Juntos por el Cambio. ¿Cuántos de los que votaron a Cristina Fernández y Alberto bancan todo lo que está haciendo Cristina para garantizar su impunidad? Yo no tengo respuesta. ¿Cuántos creen, Juan Manuel López? Yo no sé, yo creo que muy pocos, o por lo menos del núcleo duro, descartándolo del resto de ese 30% que siempre los acompañó y que tiene alguna concepción muy ideologizada respecto de la corrupción y no nos cree o no le cree a la justicia, creo que el resto no, que lo votó porque nuestro gobierno tuvo muchas dificultades en encaminar la economía y creo que además hay algo que hay que señalar, que se están aprovechando en este contexto de pandemia de algo que creían que no iban a poder hacer. Porque la sociedad el año pasado se movilizó, más allá de Mauricio Macri, de Cambiemos, se movilizó, nos acompañó un montón de marchas. Eso hoy no lo podemos hacer. Ahora, no crean que levantado el distanciamiento la sociedad no se va a volver a movilizar. El mito de que solo el peronismo moviliza ya está. Entonces, seamos responsables, no nos aprovechemos de esto, no irritemos a la sociedad, porque esta necesidad exclusiva de Cristina creo que puede ser un boomerang para Alberto Fernández y para todo el peronismo. Y en definitiva tal vez para toda la clase política, ¿no? López, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias por el tiempo. A ustedes. Silvina Martínez, ya voy a terminar trabajando de abogado, ¿eh? Silvina Martínez, ¿un pedido de informe es un 104? Sí, bueno. Es la ley de acceso a la información pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, me acaban hace un rato por la web. Bueno, me acaban de enviar desde el Gobierno de la Ciudad, se presenta la persona, debe ser fácil conseguir mi teléfono porque yo no lo conozco personalmente, pero bueno, está bien. Hola, señor Luis Majul, soy Daniel Ferrante, subsecretario del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, aclarar que los hisopados en la ciudad lo realizan únicamente los profesionales de la salud. En ningún caso se les solicita a otros empleados o funcionarios del gobierno que llevan adelante estas prácticas que están reservadas exclusivamente para personal específicamente preparado. Te están contestando el pedido de informe por televisión, señora, espera. No, y por supuesto, es una cosa increíble. Vamos a responder al pedido de informes del 104 como siempre lo hacemos. No sé qué es el 104, no es una línea de colectivos. ¿Qué es? No es. Es la ley, es la ley de acceso a la información pública. Bueno, parece que lo van a responder. Está bien que respondan, ¿no? Sí. Obviamente, hice la rendición cuentas y yo nunca me quejé del gobierno de Macri porque siempre tuvimos el mismo tipo de vínculo respondiendo lo que es, a diferencia del kirchnerismo que ni siquiera te responden. Están mandando mails, muchas personas me han llegado las denuncias con mail donde hay un formulario abierto que lo podemos ver tranquilamente, donde te anotás como empleado para realizar los hisopados en las villas. Así que por ahí que chequeen porque hay alguien del sector de recursos humanos que está haciendo esta convocatoria obligatoria. Y hablando de pedido de informes, respondeme lo más rápido que puedas, que estás recanchera, Silvina Martínez. A ver,
vos acabas de hacer un pedido de informe y te respondieron. También pediste todo el padrón del ANSES para ver si todo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo era una locura o no, ¿no? Con el tema de el ingreso familiar de emergencia. ¿Te respondieron? Me respondieron y me dijeron que no me lo iban a dar porque había datos personales, lógico, el nombre y apellido y el DNI, datos personales que denunciamos que estaban erróneos, entonces no me lo podían entregar porque se trataba de una excepción, algo que es mentira porque ya la Corte ha fallado que en estos casos es necesaria la información pública y se tiene que entregar, así que no vamos a tener acceso, por lo menos por ahora, al padrón de beneficiarios del IFE. ¿Cómo está el tema de los... ¿Están pagando el IFE? ¿Lo están pagando en tiempo y forma o no? ¿O se están demorando? Siguen existiendo los mismos problemas que denunciamos hace casi 2 meses con relación a los datos falsos y la imposibilidad de acceder a alguien que les pueda dar una respuesta certera. Gracias, Silvina Martínez. Por favor, quiero conversar con Conrado Stoll y con Daniel Artana. Está Daniel Artana, los saludo a Daniel Artana primero. Daniel Artana, buenas noches. ¿Cómo va, Daniel? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, nos metemos en una encuesta con Guadalupe Vázquez para darle inicio a la conversación que tiene que ver con la salud, con la pandemia y con la economía. Dale, Guadalupe Vázquez, una encuesta muy interesante. ¿De quién es? Es de Sinopsis y dice que por primera vez la gente está más preocupada por la economía que por el coronavirus, desde, obviamente, iniciada la pandemia. Tenemos unas placas que explican, mira, ¿qué te preocupa más, el coronavirus o la economía? Hacían la misma pregunta. En marzo, 79,5 se preocupaba por el coronavirus y 16,2 solamente por la economía. En abril, obviamente, empezaron a cambiar los números. Coronavirus, 60,6, economía, 35%. Pero en mayo la historia cambia. Por el coronavirus están preocupados 46,9%, pero por la economía, 48,7%. ¿Hay más números? Sí. ¿Cómo evalúa el desempeño de Alberto Fernández? En marzo lo evaluaban como positivo el 64,3% y como negativo el 17,4%. En mayo empiezan también a cambiar los números, positivo el 50,6% y negativo el 26,9%. Y tengo una más que te va a encantar a vos, Luis. A ver, ¿por qué? ¿En cuánto cree que está incidiendo Cristina en las decisiones de Alberto Fernández? Alta incidencia, el 43,5%. Y ¿cuánto desearía que Cristina incida en las decisiones de Alberto Fernández? Mínima incidencia, el 60,9%. ¿Y por qué decís que me van a encantar? Porque la gente desea que Cristina incida menos en el gobierno de Alberto Fernández. Que no se meta. Y mira, te leo una conclusión del informe de Sinopsis. El escenario político se va a moldear de acuerdo a los que decían los electores moderados. Ese electorado le está reclamando a Alberto Fernández que Cristina tenga la mínima incidencia en su gobierno. Por ahora, la mayoría de ellos le asigna poca o nula responsabilidad por el daño económico de la pandemia. Pero te digo una cosa más, un dato más. La primera preocupación de la gente es el desempleo. La segunda es la corrupción. Ahí casi 25,7 el desempleo, 24,8 la corrupción, peleando la punta. Y la salud recién en el tercer puesto, 20,9. Muy bien, que el barbijo no te tape la boca. Bueno, pero estas encuestas, estas estadísticas explican la desesperación del gobierno por salir a construir un enemigo. Es esto. Muy bien. Daniel Artana por un lado, a quien ya saludé, Conrado Stoll por el otro. Gracias, Conrado, por atendernos. Sé que haces un esfuerzo, que te están consultando en todo el mundo y lo bien que hacen, así que vamos a tratar de tener una conversación inteligente y que sea, a ver, yo digo para la audiencia que nos está escuchando, que por suerte es mucha, que podamos entender lo que está pasando y cómo se sale. Daniel Artana, hoy el dato de la economía, el dato de marzo, ¿no? Y estamos en abril, es un dato muy desalentador, Daniel. O me parece a mí porque estoy en cuarentena y aunque salgo un poco, tengo un mal día. No, el dato de producción del PBI de marzo fue muy malo, teniendo en cuenta que además hubo la mayoría del mes normal, digamos, 19 días del mes sin cuarentena. La caída de la actividad fue 11,5% respecto a marzo del año pasado, más de lo que se proyectaba,
y además cuando uno compara marzo con febrero corregido por estacionalidad, la caída fue de casi el 10%. Eso es una caída enorme. No hay un registro histórico. No sé, digamos, la crisis del 29, que no sé los números, pero no hay una cosa parecida en lo que hayamos visto cualquiera de nosotros en términos de actividad económica. Y bueno, obviamente que abril va a ser algo parecido y mayo quizás un piquitín mejor. Ahora voy a hablar con Conrado Stoll, pero yo te pido, Daniel, que lo escuche, porque acá hay un tema, todo el mundo está haciendo cálculos hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo escuché, Conrado, de sanitaristas y gente que toma decisiones políticas, que también son sanitarias, el pico, estos son los días de que va a haber, en donde el pico va a ir, se empezó a acelerar. Todos los días se baten récord de contagiados, ¿no? En la Argentina, todos los días. Eso es un dato. Hoy tuvimos casi 480. 475. Bueno, todos los días. Y que se está testeando más. Y que se está testeando más. El pico, probablemente de contagiados, probablemente no sea un pico abrupto que estemos en la llanura para ir al Himalaya. Pero el pico se va a encontrar en las próximas 2 semanas, 3 semanas, y quizá ese mismo pico de contagio se siga manteniendo durante 1 mes, 2 meses, lo que para la economía sería tremendo, pero desde el punto de vista sanitario implicaría que habría muchos contagios, pero eventualmente no tantas muertes, porque la gente naturalmente se va a empezar a contagiar, como dijo hace un tiempo Angela Merkel, y nosotros nos sorprendimos mucho. ¿Se entiende todo este razonamiento, Conrado? Te doy una respuesta, Silvi, si te doy una respuesta a lo que comentás vos y a lo que dijo Daniel Artana, que es hay que flexibilizar el aislamiento para reactivar la economía. ¿Cómo se podría hacer? Estos 400 de 2 días seguidos hablan de un aumento no exponencial, pero que, como bien decís, viene para muy largo. Y no puedes mantener este aislamiento sin flexibilizarlo. En el mundo, el virus este no es predecible. Todos los días aprendemos algo nuevo y vos ves que hay una mortalidad, para dar un ejemplo, del 0,1% en Singapur a 16% en Bélgica. O sea, eso ya te dice todo. Pero hay una variable fundamental, que es tan importante como la de edad, que decían la edad avanzada predispone a una enfermedad más severa, que es la vulnerabilidad de las poblaciones. El bajo nivel socioeconómico predispone a la versión más severa de la enfermedad. En las estadísticas de Estados Unidos, que hay muchísimas ya publicadas, el 80% de los afectados son raza negra, hispanos y otras minorías, asiáticos, filipinos, etc. En Europa, de los internados, la mayor proporción, inmigrantes africanos o árabes. Entonces, en la Argentina tenemos 2 países. El que salió en los noticieros esta semana, en el Día del Sol, la gente paseando en avenidas anchas con los chicos de la mano y en parques, y la gente vulnerable en los asentamientos, 50 villas en Cava, 50% de casos en Cava, 30% en el conurbano, una cantidad muy grande de asentamientos, de villas, de lugares muy limitados. Quizás se podría implementar un aislamiento, una cuarentena más estricta y cuidada, con toda la contención económica, alimentaria, higiénica y emocional para esos lugares vulnerables y con mayor testeo. Ustedes decían que aumentó, pero no aumentó. Por día aumenta a veces. Hay días que hacen 3.500, otro día 2.000. Pero el número de testeo en Argentina es 2.500 por millón. Bajo. Uno de los más bajos en el mundo. ¿Uno de los más bajos en el mundo? Bueno, de los primeros estamos en 50 países. De esos primeros 50 tenés Bangladesh, Afganistán, Indonesia, México y Brasil, está bien, que tienen tan bajo como nosotros. Nosotros 45 tienen 20.000, 30.000, 50.000 test por millón. No quiero perder esta idea, perdón, no quiero perder esta idea sobre los grupos más vulnerables y cómo atraviesa todo el mundo. Porque hay como discursos, yo no sé si después se corresponde con la realidad. Dicen que habría que ver qué tipo de pobreza, porque, por ejemplo, los asentamientos en la ciudad de Buenos Aires parece que son más concentrados y con más hacinamiento que en la provincia de Buenos Aires. Ponen como ejemplo el barrio 31, donde hay construcciones para arriba, pero están todos muy juntitos. Y los asentamientos de la provincia serían más, por ahí estoy diciendo una barbaridad, con menos hacinamiento, más aireados. Y eso explicaría, más allá de la menor cantidad de testeos, que haya menos contagiados en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende lo que quiero preguntar, Conrado? Entiendo perfecto, he buscado densidad poblacional, de la que yo he visto es muy alta en el conurbano, puede ser un poco más alta en la capital, en algunos asentamientos hay 45.000 personas en el barrio 31 con 1.000 infectados, pero vos sabés que viven varias personas
Ninguno de esos lugares es amplio. Quizás habría que sacar a los mayores de esos lugares, separarlos ya, o testearlos y separarlos. Estoy hablando de esa cuarentena para esos grupos y una separada para esa otra población que podría ir volviendo a trabajar, levantando y flexibilizando aún más de lo que se hizo, y ahí tenés el sector productivo de los que producen. Pero el hacinamiento, la falta de higiene, los cortes de agua, no podés usar jabón si no tenés agua, no podés comprar jabón si no tenés dinero. Si Daniel Artana, como economista, le preguntara, ¿cuándo le puedo decir a la gente que me pregunta cuándo se va a reactivar la economía o cuándo se va a salir de un parate de la economía recesivo como el que tenemos ahora, para empezar a pensar en volver a otra normalidad, pero una distinta a la de ahora? ¿Cuánto tiempo le pondrías, Conrado? Bueno, depende de lo que se haga. Si seguimos igual, se está haciendo dolorosamente largo y va a seguir así porque no aumentan significativamente los testeos. Miralo al revés. Mirá Australia. Baja densidad poblacional, un país muy grande, alto acatamiento y disciplina. Nunca los obligaron, pero se quedaron en la casa y hacen 40.000 test por millón. Tiene una curva que es una campana perfecta. Subieron rápido, llegaron al pico y bajaron rápido a un nivel de casi 0. En Dinamarca ha habido 0 muertes. Mirá Brasil en el otro extremo. Una curva empinada hacia arriba. Mañana o pasado, Brasil va a ser el segundo país en el mundo con más cantidad de infectados. Mañana o pasado. Hoy es tercero, después de Rusia y Estados Unidos. Entonces, vos mirás Australia, pero nosotros no somos Australia y no podemos hacer 40.000 test. Entonces, ajustemos y hagamos la mayor cantidad de test en esos lugares vulnerables. Copiemos, es lo mismo que dice Daniel Artana en economía. Copiemos a los que más saben en las cosas donde lo podemos copiar según su idiosincrasia, ¿no, Daniel? Y también... pensemos, pero, ¿vos qué le dirías? Sí. No, dale, Daniel. No, yo creo, como dice Conrado, uno tiene... A ver, acá hay una cuestión que es sencilla. Si vos haces una cuarentena más estricta, la economía sufre más. A mí me excede saber si había alguna opción sanitaria. Hay toda una discusión en el mundo respecto de si el modelo sueco, que fue con cuarentena mucho más laxa, en realidad tuvo menor impacto sobre la economía. Acaba de salir un trabajo de 4 economistas escandinavos que dicen que hay un efecto, pero es mucho menos de lo que se pensaba, porque la gente igual, aunque tenga la libertad de circular, hay muchas actividades que de todas formas la gente no hace. Por ahí son otras sociedades, no sé si eso sería extrapolable para la Argentina. Pero está claro que la pandemia te ha generado un shock sobre la economía. Cuanto más tiempo uno siga en cuarentena, más daño hay para la economía. Eso es una verdad de perogrullo. Resolver eso... Ahora, yo hago otro análisis al revés. Yo digo, si vos pensás, suponete que la vacuna, por decir, nadie sabe cuándo va a estar, o el tratamiento eficaz estuviera disponible en algún momento del año que viene. Y vos sabés que no podés seguir un año con la economía con este nivel de cuarentena, porque en el medio nos vamos a morir todos. Entonces, en realidad lo que el gobierno tiene que pensar, y en alguna medida se ha movido hacia ahí, es cómo va flexibilizando en forma que no sea tan dañina para la salud. Y esto, afortunadamente, uno puede aprender lo que han hecho otros países. Y eso pasa por testeo, por seguir cuando aparece un contagio, cuando aparece un caso, cómo evitar los contagios, etcétera, etcétera. Es decir, acá la cuarentena estricta de los primeros días de marzo no es sostenible en el tiempo, ni acá ni en ninguna. Entiendo. ¿Les puedo pedir unos segundos para volver para hacer una conclusión a ambos, Daniel Artana y Conrado Stoll? Sí. Gracias. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Agradeciéndole a Daniel Artana y también a Conrado Stoll. Daniel, te pido una conclusión, perdón, de segundos. Ahora las nuevas comunicaciones son así y te agradezco el tiempo. Decime. No, gracias a vos por invitarme, Luis. No, bueno, yo creo que en esto el gobierno y todos nosotros nos vamos a tener que ir acostumbrando a una vida que va volviendo a la normalidad con riesgos, y vamos a tener que, en la medida que nosotros cumplamos las normativas sanitarias, la flexibilización va a poder ir mejor, y eso va a ocurrir con más casos o menos casos, porque la alternativa de estar meses en cuarentena... ¿Cómo te dan los números de la economía de este año, si los proyectás? Nosotros calculamos que la economía va a caer entre 9 y 10% este año, Luis. O sea,
Eso supone que en el segundo semestre empezamos a entrar en la normalidad que va a demorar en venir, porque vos tenés, hasta que no aparezca la vacuna o el tratamiento eficaz, tenés actividades que van a estar complicadas, digamos. Pensá el turismo, el restaurante, vos irías a un cine mañana por más que te levantaran la cuarentena y probablemente no. Entonces, o un restaurante, capaz que trabajan con un tercio de las mesas. Entonces vos tenés muchas actividades que aún cuando se levantara la cuarentena van a estar golpeadas. Ahora, hoy la cosa está mucho más grave y por eso tenemos los números que tenemos en la economía, que han sido muy malos, y abril y mayo van a ser peor. Gracias, Daniel. Unos segundos, Conrado, perdón por el tiempo. Si tranquiliza algo a los economistas, hay cálculos de varias universidades que muestran que el costo del aislamiento es menor que el del no aislamiento. Y no tenemos que imitar a nadie. Fíjate vos, San Luis, hace 30 días que no tienen un contagiado, pero tiene un cierre de la provincia que es parecido al de Wuhan. Nadie puede entrar ni salir sin autorización y seguimiento muy especial. Así que por eso la propuesta entonces de 2 cuarentenas probablemente paralelas, una para el sector productivo con más recursos y una más estricta con mucho más contención y apoyo para los sectores vulnerables, especialmente en Cava y la provincia de Buenos Aires. Gracias, un cierre muy interesante. Muchísimas gracias. Volvemos a hacer una conclusión cortita y compartimos con Willy Cohen, que ya viene su programa. Dale. Willy, querido, perdón por la demora, me pasé un par de minutitos, pero te saludo y sé que tenés un gran programa, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Aquí estamos, efectivamente. Vamos, entre otras cosas, a discutir si finalmente la cuarentena ya no llegó a una situación de saturación, Luis, donde finalmente el gobierno se encuentra en una encrucijada en donde no puede finalmente ni abrir ni cerrar. Porque, bueno, evidentemente esta expansión del coronavirus en los barrios de emergencia de todo el área metropolitana ha congelado todas las ilusiones, diría yo, de que se pueda avanzar. O sea, tu editorial, sé que tu editorial va por ahí. Sí, señor. ¿Yo puedo abusarme un poquitito de vos y en línea con lo que vos estás planteando, abusarme desde el punto de vista profesional, y en línea con lo que estás planteando, pedirle a Fede una liñita, a Guada otra, porque tiene todo lo que vos decís tiene que ver con lo que ellos tenían pensado plantear. Es muy breve. Fede, contame. Es interesante lo que plantea Willy, porque perdemos de vista no solamente la cuestión económica. 95.000 personas mueren en Argentina por año por episodios cardiocerebrales, por ejemplo. De esto nos estamos olvidando. 6 de cada 10 personas no se están atendiendo los infartos por temor a ir a los hospitales. Esos son los muertos de verdad, que son muchísimos, y el barbijo no nos los deja ver. Cuando Willy Cohen te dice que se saturó la cuarentena, también tiene que ver con la información de Guada, ¿no? Sí, mira, te sumo un dato con el tema de la economía. En abril, casi el 50%, el 47,6%, tenía una valoración positiva de las medidas económicas que había tomado Alberto Fernández en la cuarentena. Les decía, en abril, 47,6% valoración positiva contra un 39,7% ahora en mayo, y valoración negativa en abril solo el 26,6% y ya ahora un 36,4%. Bueno, saturación de la cuarentena, la idea de Willy. Dale, Hugo. Claro, y la recesión en el conurbano, porque empezaron a hacer test en las villas del conurbano, tarde, pero empezaron, y los negocios de alrededor quieren saber si abren o no abren. Esto lo vamos a estar respondiendo también en los próximos días y el domingo en La Cornisa. La saturación de la cuarentena vos la pensás desde el punto de vista sanitario y económico también, ¿no, Willy? Y bueno, el problema, Luis, es que en este momento en que se están acelerando los contagios, que tenemos una situación de extrema gravedad en los barrios de emergencia, donde en principio sabemos lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay una información ni transparente ni muy clara de qué es lo que está pasando en los enormes bolsones de hacinamiento, de pobreza, de marginalidad en el conurbano. Y bueno, yo creo que esto tiene aterrado a todo el mundo en una situación que incluso desde el punto de vista económico es todavía, si querés, más injusto, porque en definitiva quienes necesitan salir, quienes necesitan que evidentemente se pueda flexibilizar la cuarentena, son los sectores obviamente más marginados, más humildes, con más dificultades. Los sectores medios altos, bueno, todavía tienen ahorro.
en todo caso se deprimen por la cuarentena, pero la panza la tienen llena. ¿Y las pymes, Willy? Bueno, por supuesto, desde luego, hay una situación en ese sentido donde fíjate que una buena noticia que vamos a contar con Cecilia Bufflet, que es que evidentemente se está cerca de un acuerdo entre Argentina y los acreedores, ha habido una tregua un poco en el dólar. ¿Ah, sí? ¿Se está cerca? Y yo me parece que eso es lo que finalmente ha confesado el propio ministro de Economía cuando dijo que, bueno, eventualmente, bueno, la fecha del 22 de mayo es anecdótica, ¿no? Entonces eso quiere decir que se va a seguir negociando y parecería que hay una orden política, lo dicen todos los analistas, lo dice Beto Valdés, hoy lo vamos a ver qué novedades trae, siempre, pero parece que hay una orden política de no caer en default, y bueno, si esa orden política está, después la cuestión burocrática, técnica, está toda escrita y no hay mucho que inventar. Creo que Argentina va a tener que mejorar la oferta, va a tener que presentar una nueva oferta, y bueno, todo eso no se llega al próximo viernes. Willy, no quiero quitarte más tiempo, pero sí te quiero hacer esta pregunta porque te estaba por llamar para preguntarte. Esto que planteó Fernanda Vallejos, te doy durante 2 meses una ayuda extraordinaria y me quedo con un pedacito de tu empresa. No sé, qué sé yo, debe ser de un grupo económico hasta un kiosco. ¿Es un delirio, es un divague o alguien está pensando en eso de verdad? Bueno, me parece que es una discusión, es un debate. Me parece que en el caso argentino, en realidad hay una situación de fuerza mayor donde es el propio Estado el que obliga a las empresas y a los comercios a cerrar las puertas, lo hace naturalmente por una situación obviamente de emergencia sanitaria, pero en esa situación de fuerza mayor, precisamente para que los empleados de las empresas sean los que menos sufran, y bueno, entonces el Estado ayuda en algunos casos con el 30, el 40% de la nómina salarial. Tampoco es que el Estado está pagando los salarios de todas las empresas, y lo que está muy bien en este caso es que el gobierno le dé la plata directamente a las cuentas de los trabajadores. Exactamente. El gobierno no le está dando la plata a los accionistas. De modo que ahí sí hay algunas restricciones que parecen razonables. Obviamente hay que cuidar que con esa plata la empresa no compre dólares, pero vuelvo a repetir, no se lo da a la empresa, se lo da a los trabajadores. ¿Pero se podría quedar con un pedacito de tu empresa con bueno, eso? A mí me parece que eso es difícil que ocurra, salvo que aparezca eventualmente una ley, en cuyo caso debería aprobarse una ley en el Congreso, y no creo que se pueda tomar una decisión retroactiva. En todo caso sería hacia adelante. Si bien se acaba de tomar una decisión muy polémica retroactiva con el reparto de dividendos. Las empresas que firmaron el acuerdo con el gobierno repartir dividendos. Resulta que ahora no pueden repartir dividendos durante 24 meses y eso no estaba en el contrato original. Querido Willy, no te estoy quitando demasiado tiempo. Me está retando tu productor ejecutivo, así que asumo el reto y me quedo mirándote y escuchándote. Para nosotros, escúchame, es un honor. No, por favor, Willy, querido, cuídate. Me quedo escuchando el programa, es muy interesante. Muchísimas gracias, muchas gracias a Luis Majul y a su equipo. Y aquí estamos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos entonces a Somos Nosotros.